Una joven enfermera colocó su chaqueta sobre un hombre dormido en el hospital. El rico jefe despertó y cambió su vida para siempre. El pasillo fuera de la UCI tenía una luz fría y brillante, de esas que hacen que todo se sienta muy limpio y un poco lejano. El sonido del reloj de pared era el único ruido claro que se escuchaba por todo el silencioso pasillo, interrumpido de vez en cuando por el suave murmullo de las máquinas detrás de pesadas puertas. Daniel Wexler estaba sentado solo en un asiento delgado, con los brazos sobre las rodillas y el rostro oculto entre las manos. Su traje elegante y costoso estaba arrugado y un poco desordenado, como si no se lo hubiera quitado en días. Su cabello estaba revuelto, su corbata suelta y enredada. Para alguien que pasara, podría haber parecido un hombre echando una siesta en un lugar tranquilo, pero de cerca parecía un hombre apenas soportando la situación. Grace Reynolds, una joven enfermera que terminaba sus rondas, lo vio al doblar la esquina. Había trabajado suficientes turnos de noche como para conocer la profunda tristeza que se adhería a algunas personas sentadas en ese pasillo. Pero algo en este hombre, su inmovilidad, su silencio, la hizo detenerse. Era la imagen de un hombre poderoso que había caído el tipo de dolor que el dinero no podía solucionar. Se detuvo un momento, luego lentamente metió la mano en su bolso y sacó una chaqueta fina, la que siempre guardaba para las noches largas y frías. Con pasos cuidadosos se acercó, sus acciones lentas y suaves. Solo pretendía ponerle la chaqueta sobre los hombros para mostrar un poco de atención sin palabras. Justo cuando sus dedos tocaron la tela de su traje, Daniel se movió. Se echó hacia atrás y levantó la vista sorprendido. Sus miradas se encontraron, los ojos de él rojos y llenos de lágrimas, rodeados de cansancio y emoción. Grace jadeó al verlo. Parecía un hombre desmoronándose. ¿Acababa de llorar?, preguntó ella suavemente. Era una pregunta sencilla, pero abrió sus emociones. Daniel no respondió de inmediato. Una lágrima se deslizó por su mejilla, seguida de otra. Su respiración tembló y luego, sin previo aviso, lloró. Su cabeza se agachó. Sus hombros temblaron y lloró. Fue un sonido profundo de su garganta, el tipo de llanto que proviene de años de silencio, de guardar todo dentro. Grace no habló. No se movió. Simplemente se quedó allí, inmóvil, tranquila, presente en silencio, mientras él liberaba todos sus sentimientos. Daniel permaneció en silencio durante mucho tiempo después de que el llanto cesó. Su respiración se normalizó, pero sus hombros permanecieron pesados, como si el peso de la tristeza y la culpa se hubiera arraigado en su cuerpo. Grace no se había movido. Permaneció cerca, sin preguntar, sin presionar, simplemente allí. El suave murmullo del hospital continuó a su alrededor, indiferente e interminable. Finalmente habló con voz baja, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo. «Alice, mi hija, está ahí dentro», dijo, sus ojos mirando rápidamente las puertas de la UCI. «Tiene 3 años, solo 3, y no está despierta. Todavía le están haciendo pruebas. Nadie puede decirme si va a estar bien». Grace se giró un poco hacia él, con las manos suavemente apoyadas en su regazo. No dijo nada, pero sus ojos lo miraron con una concentración intensa y silenciosa. Daniel respiró hondo, luego otra vez. Sus manos temblaron un poco. «No estaba en casa», continuó casi en un susurro. «Se despertó en mitad de la noche y fue a buscarme. Subió las escaleras sola y yo no estaba allí para detenerla». Su voz se quebró. Tragó con dificultad y negó con la cabeza. Todavía estaba en la oficina. Otra reunión tardía. Otro correo electrónico de última hora. Otra excusa. El corazón de Grace se encogió de tristeza, pero ella permaneció inmóvil, dejando que sus palabras revelaran su propio dolor. Ella solo quería que le leyera un cuento antes de dormir, dijo, la ira creciendo en él. «Eso es todo. Así de simple. Y yo no estaba allí». Se inclinó hacia adelante, ocultando su rostro entre las manos de nuevo, aunque las lágrimas habían cesado. Ahora solo había puro dolor.
Le di todo. Niñeras, juguetes, la mejor ropa, una guardería elegante. Todo lo que el dinero puede comprar, dijo su voz volviéndose firme. Pero no a mí pensé. Pensé que si solo trabajaba más duro, ganaba más, ella estaría bien. Soltó una risa vacía que se detuvo rápidamente. Mi esposa, su madre Melissa, murió hace 2 años, dijo. Un problema cerebral repentino. En un momento estábamos haciendo la cena, al siguiente ella ya no estaba. Así de simple. Los ojos de Grace se volvieron aún más amables, pero ella todavía no lo detuvo. Intenté mantenerme fuerte por Alice, continuó. Puse toda mi energía en la compañía, en arreglarlo todo. Pensé que si podía mantenerlo todo junto, mantenernos a flote, ella nunca tendría que saber lo que es no tener cosas. Se quedó mirando el suelo. Pero ella sí sabe. Lo sabe mejor que nadie. Yo no estaba realmente allí, no de la manera en que un padre debería estarlo. El silencio regresó pesado y doloroso. Daniel levantó la vista parpadeando lentamente. Si algo le pasa, susurró. Si no despierta, no podré perdonarme. Nunca. Su voz se quebró de nuevo en la última palabra. Grace, aún en silencio, extendió la mano y la colocó suavemente sobre su hombro. Su toque era cálido, reconfortante, y de apoyo, no rápido ni solo para aparentar, sino real y humano. No dijo, no es tu culpa, ni le dijo que dejara de culparse a sí mismo. Sabía que esas palabras solo serían inútiles. En cambio, le ofreció su silencio, su presencia y su calma. Luego, después de un momento, su voz surgió. Suave pero firme. Está en buenas manos, dijo. Los médicos aquí son de los mejores. Y tu pequeña es fuerte. Daniel asintió ligeramente con la garganta demasiado cerrada para responder. Grace dejó su mano apoyada un segundo más, luego la retiró lentamente. Y estás aquí ahora, añadió, sus ojos encontrándose con los de él. Eso es lo que importa. Él la miró de verdad por primera vez desde su encuentro. No había ninguna mirada de juicio en sus ojos, solo una amable calma y algo más que no había sentido en mucho tiempo: confianza. Necesita descansar. Señor Wexler, dijo ella suavemente. Alice lo necesitará cuando despierte. Y lo hará. Daniel exhaló un aliento inestable, en parte cansado, en parte con un pequeño e incierto consuelo. Gracias, susurró. Grace le dio un pequeño asentimiento, su cabello rubio capturando la luz mientras se ponía de pie. La visitaré de nuevo pronto, dijo su voz apenas por encima del suave sonido del pasillo. Y con eso se dio la vuelta y caminó por el pasillo, dejando a Daniel solo, pero sintiéndose un poco mejor que antes. Grace Reynolds estaba acostumbrada a estar muy cansada, no del tipo que el sueño podía solucionar, sino por el peso de deberes silenciosos llevados día tras día sin queja. En el papel, era una enfermera a tiempo completo en uno de los hospitales más concurridos de la ciudad. Pero más allá de los uniformes y los turnos largos, era una hija, una hermana y el centro de calma de una pequeña familia que pasaba por un momento difícil. Todas las mañanas, a las 7:00 am, Grace terminaba su turno de noche y caminaba a casa por calles tranquilas. Su apartamento estaba en un barrio sencillo, de esos llenos de aceras rotas, pintura vieja y niños jugando al pilla-pilla por las tardes. Para cuando llegaba su madre ya estaría despierta, sentada a la mesa de la cocina con una almohadilla térmica envuelta alrededor de sus rodillas. Años de dolor en las articulaciones habían hecho a su madre más lenta, pero no habían mermado su espíritu. Grace la saludaba con una sonrisa cansada, luego se dirigía directamente a la estufa. El desayuno era sencillo: arroz sobrante, avena o tostadas si tenían suficiente. Lily, su hermana de 10 años, entraba lentamente con ojos somnolientos, abrazaba a su hermana mayor y comenzaba a charlar sobre sueños o dibujos animados. Después Grace llevaba a Lily a la escuela. A veces compartían un paseo en la vieja bicicleta de Grace, Lily agarrándose fuertemente detrás de ella. Otros días caminaban de la mano.
Grace siempre se aseguraba de que el cabello de Lily estuviera cepillado, su suéter abrochado y sus zapatos atados. No importaba lo cansada que se sintiera Grace, Lily siempre era lo primero. Una vez que Lily cruzaba las puertas de la escuela, Grace regresaba a casa, le daba a su madre sus medicamentos matutinos y luego descansaba unas horas antes de prepararse para hacerlo todo de nuevo. Su vida era sencilla, pero llena de amor silencioso. El apartamento guardaba señales de ese amor por todas partes, dibujos en la nevera, una taza con un pequeño trozo roto que decía «una hermana», y el olor siempre presente de la sopa casera que Grace hacía para aliviar el dolor articular de su madre. En el hospital, Grace era conocida por su calma y calidez. Su cabello rubio siempre estaba recogido en un moño prolijo, sus uniformes limpios y ordenados, incluso después de noches sin dormir. Recordaba los nombres de los pacientes y sus pequeñas costumbres, ofrecía pañuelos durante los momentos difíciles y tenía una manera de calmar incluso a las personas más preocupadas. Una tarde, apenas unos días después de su primera conversación real con Grace, Daniel llegó al hospital antes de lo habitual. Al pasar por una pequeña sala de espera para pacientes, notó a Grace sentada junto a una anciana en una silla de ruedas. La mujer estaba envuelta en una bufanda con las manos débiles y deformadas. Grace sostenía un termo y una servilleta doblada. «Esto lo hice anoche», dijo ella, abriendo la tapa. «Sopa de pollo y jengibre, la receta de mi mamá. Quizás ayude un poco». La mujer sonrió. «Si sabe tan bien cómo huele, querré una segunda ración». Daniel se quedó oculto cerca de la puerta. Grace la alimentó suavemente con una cuchara, charlando sobre una ardilla que había entrado silenciosamente a la sala de descanso antes. Luego los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «¿Demasiado caliente?», preguntó Grace suavemente. La mujer negó con la cabeza. «No está perfecto. Sabe exactamente a lo que hacía mi madre. No he probado ese sabor en más de 10 años». Grace le ofreció un pañuelo, su voz cálida. «Entonces, supongo que nuestras madres eran parecidas». Daniel se alejó discretamente sin querer interrumpir la escena, pero siguió pensando en ello. Esa tarde vio a Grace fuera de la habitación de Alice. «La vi antes», dijo él. Grace pareció confundida. «¿Dónde con la mujer en la sala de estar?», respondió. «La sopa. Ese momento». Ella sonrió tímidamente. Parecía que necesitaba algo cálido. «Mi mamá siempre dice que la comida hecha con amor es el mejor tipo de medicina». Daniel la miró por un largo momento. «Eso es algo que yo nunca supe dar». Grace ladeó ligeramente la cabeza, luego sonrió. «Nunca es tarde para aprender», dijo ella. Y luego caminó por el pasillo tranquila, firme, difícil de olvidar. Algo cambió en Daniel esa noche, no de una manera grande, sino de una manera fuerte e interna, y permaneció. Daniel se encontró regresando al hospital más temprano cada día. Donde antes habría pasado sus noches atrapado en reuniones o pensando en dinero, ahora se sentaba en silencio junto a la cama de hospital de su hija, observando el suave subir y bajar de su pecho, escuchando los silenciosos sonidos de las máquinas y esperando. Respondía menos correos electrónicos. Posponía las llamadas de conferencia. Delegaba reuniones que antes nunca se habría perdido. Por primera vez en años, Daniel Wexler, el hombre que dirigía su compañía con estricto orden, dejó que las cosas sucedieran sin su control total. Grace seguía siendo la misma. Trabajadora, tranquila, suavemente alegre, de una manera que siempre se sentía real. Pero Daniel comenzó a notar más la forma en que siempre se recogía el cabello detrás de la oreja antes de inclinarse para hablar con un paciente, cómo modulaba su voz para adaptarse a la necesidad de cada persona. No solo cuidaba a las personas, sino que conectaba con ellas, especialmente con Alice. Cada vez que Grace entraba en la habitación de Alice era como si el aire cambiara. Nunca comenzaba con actualizaciones médicas o reglas impersonales.
En cambio, golpeaba el marco de la puerta de una manera divertida y decía en voz alta: «Entrega especial para una paciente real» o «permiso para entrar al castillo de la princesa Alice». Alice, aún débil pero ya alerta, se ponía contenta al verla. El rostro de la pequeña, pálido y cansado, se suavizaba en una sonrisa. Grace siempre se agachaba al nivel de Alice, su voz animada. Entonces, mi dama, la pregunta de hoy es: ¿queremos ser una valiente doctora que salva vidas o una superheroína genial que vuela a través de las paredes? Alice se reía a carcajadas cada vez. «Puedo ser ambas». «Puedes», respondió Grace, «pero solo si prometes enseñarme tus poderes secretos». Su charla juguetona se convirtió en un hábito diario. Grace revisaba los signos vitales y cambiaba los vendajes con tanta facilidad y suavidad que Alice nunca mostró dolor. A veces traía pegatinas o hacía pequeños dibujos en los guantes médicos para entretenerla. Una tarde, cuando su turno lo permitía, Grace llevó a Alice en silla de ruedas por el jardín del hospital. El sol de la tarde proyectaba una luz dorada sobre las flores y setos, y Alice miraba a su alrededor con ojos grandes y curiosos. Daniel las siguió a distancia sin decir nada, sin ser visto. Había llegado temprano como de costumbre y encontró la habitación vacía solo para verlas a ambas a través de la ventana riendo bajo la suave luz. Salió lo suficiente como para ver, pero sin interponerse. Grace se agachó en un momento y recogió una pequeña flor amarilla de la hierba. La giró entre sus dedos antes de dársela a Alice con una charla secreta y silenciosa. «Esta es una flor mágica», dijo. «Una especie súper secreta. Ayuda a las niñas valientes a curarse aún más rápido». Alice la sostuvo con fuerza en sus pequeñas manos. En serio, Grace sonrió colocando una mano suavemente sobre su hombro. De verdad, Daniel observó cómo Alice abrazaba la flor contra su pecho durante el resto del paseo. Sus ojos brillaban, su risa se escuchaba claramente ligera y libre. El momento lo afectó con más fuerza de lo que esperaba. Ninguna sala de reuniones, ningún dinero invertido en negocios, ningún trato comercial, ninguna idea nueva en el mundo podría darle a Alice lo que esa pequeña flor y la mujer que la entregó acababan de hacer. Mientras Grace llevaba suavemente a Alice en silla de ruedas hacia el ascensor, Daniel se apartó de la vista, pero la imagen permaneció en su mente: la mujer con la luz del sol en su cabello y la confianza de un niño en sus ojos. Se sentó solo en la sala de espera por un rato, mirando el suelo con una sensación extraña y pesada en el pecho. Hacía tanto tiempo que nada lo había conmovido emocionalmente que apenas reconocía la sensación. Y entonces el pensamiento llegó repentino, no deseado e imposible de ignorar. Si ella fuera la madre de Alice. No terminó la frase en su cabeza. No tuvo que hacerlo. La pesada sensación lo oprimió cálida y arriesgada. Por un breve momento, permitió que la imagen se formara: Grace, sentada junto a Alice, en la mesa de la cena, ayudando con la tarea, tarareando en la cocina. Un ser amable que llenaba el silencio en el que había vivido durante tanto tiempo. Pero tan rápidamente como llegó, lo apartó. Hizo un sonido silencioso de incredulidad por lo bajo y se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. No dijo en voz baja: «No seas ridículo». Ella era amable, sí, atenta, pero eso no significaba que nada estuviera destinado. Él estaba roto de maneras en las que Grace no merecía involucrarse. El amor para alguien como él era algo extra y costoso, algo a lo que había renunciado hacía mucho tiempo. Apartó el pensamiento, lo guardó en una parte oculta de su mente. Aún así, esa noche, cuando Alice se durmió sosteniendo firmemente la flor amarilla en su mano, Daniel se quedó junto a su cama un poco más de lo habitual, y mientras miraba su rostro pacífico, susurró en silencio en la oscuridad: «Gracias, Grace». Era un martes tranquilo cuando Grace le preguntó. Estaban de pie fuera de la habitación de Alice. La pequeña acababa de quedarse dormida
después de otra visita alegre de Grace, quien había leído 2 capítulos de un cuento de hadas usando diferentes voces para cada personaje. Daniel había observado desde la esquina con los brazos holgadamente cruzados, su corazón ablandándose silenciosamente con cada pequeña risa de su hija. Mientras Grace salía de la habitación echándose la coleta hacia atrás por encima del hombro, lo miró y dudó. «Ha estado aquí casi todas las noches últimamente», dijo suavemente. «¿Ha comido algo que no sea de una máquina expendedora?» Daniel le dio una sonrisa débil. «Tomé café 2 veces». Ella rió negando con la cabeza. «Eso no cuenta». Hubo una pausa. Luego, de una manera relajada pero un tanto incómoda, añadió: «Si está libre esta noche, ¿le gustaría cenar conmigo y mi familia?» Daniel parpadeó. «¿Su familia?» «Mi mamá y mi hermanita, nada especial ni formal», dijo rápidamente. «Solo una comida de verdad. Podría ser bueno para usted». Consideró decir que no, siempre lo hacía. Pero esta vez algo en sus ojos, amables, acogedores, sin compasión por él, lo hizo asentir. «De acuerdo», dijo. «Me gustaría». Más tarde esa noche, Daniel siguió el coche de Grace por una calle tranquila hasta un sencillo edificio de apartamentos en las afueras de la ciudad. El edificio era viejo, pero bien cuidado del tipo de lugar que se sentía habitado. Luces cálidas de las ventanas brillaban suavemente contra el cielo que oscurecía. Grace abrió la puerta de un pequeño apartamento de 2 dormitorios que olía a ajo y hierbas. Dentro todo estaba ordenado pero claramente cuidado, mantas de ganchillo sobre el sofá, imanes en la nevera, dibujos pegados con cinta a las paredes. «Mamá Lily, este es el señor Wexler», dijo Grace, haciéndose a un lado para que él pudiera entrar. Daniel corrigió su error, mirándolo con una sonrisa modesta. Su madre, una mujer de unos 50 y tantos años, con ojos amables y manos difíciles de mover, lo saludó cálidamente desde su lugar en la mesa de la cocina. «Hemos oído mucho sobre usted», dijo. Lily, una niña de 10 años con ojos brillantes y curiosos, miró rápidamente desde el pasillo. «Usted es el papá de Alice». Daniel sonrió sin saber qué más decir. «Culpable». La cena fue sencilla: verduras salteadas, arroz al vapor y una olla grande de estofado de pollo que olía como si alguien hubiera tomado el concepto de consuelo y lo hubiera cocinado a fuego lento durante mucho tiempo. La mesa era pequeña, con 4 sillas que no combinaban, pero de alguna manera se sentía como el lugar más amigable y cálido en el que Daniel se había sentado en años. Hablaron de la escuela de libros favoritos y de cómo Lily pensaba que los zapatos de hospital de Grace eran lo más feo del planeta. Hubo risas, bromas juguetonas y el flujo suave de una familia que había aprendido a apoyarse mutuamente en todo. Daniel no habló mucho. Mayormente escuchaba, pero sonrió más de lo que lo había hecho en mucho tiempo. En un momento Grace se levantó para volver a llenar los vasos de agua y Daniel miró alrededor de la mesa. La tenue luz de la cocina proyectaba un brillo suave sobre la comida, sobre la sonrisa amable de su madre, sobre Lily, riendo ligeramente por una broma que nadie realmente entendía. Algo le tocó el corazón, algo profundo y nuevo para él. Cuando Grace regresó y se sentó de nuevo a su lado, la miró, luego bajó la vista a su plato. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo había terminado todo. Luego, en voz baja, dijo: «Ha pasado mucho tiempo desde que sentí que estaba sentado en casa». La mesa se quedó en silencio. Los ojos de Grace se alzaron rápidamente hacia los suyos. Su madre sonrió, comprendiendo más de lo que él había dicho en voz alta. «No es nada especial», dijo Grace suavemente. «Lo es todo», respondió Daniel. Hubo una larga pausa, pero no fue incómoda, llena en cambio de la calidez de las cosas que se recomponen lenta y naturalmente. Más tarde, mientras ayudaba a recoger los platos, a pesar de la negativa de ambas mujeres, Lily le metió un pequeño dibujo hecho a mano en la palma. Era el dibujo sencillo de una familia, una niña pequeña, su papá y una mujer rubia tomados de la mano. Daniel lo miró fijamente durante mucho tiempo después de llegar a casa esa noche. No lo guardó.
Lo dejó en la mesita de noche junto a su cama. Por primera vez en años durmió sin la sensación de tristeza por el pasado. En cambio, sus sueños se llenaron solo de recuerdos de calidez y el suave sonido de risas que se repetían alrededor de una mesa de cocina. El cambio no llegó en un solo momento para Daniel. Llegó silenciosamente como la luz del sol, moviéndose lentamente por una habitación en las primeras horas, suave pero innegable. Poco a poco comenzó a vivir de manera diferente. Comenzó con una única decisión: no más noches tardías. Llamó a su asistente principal una mañana temprano y dijo simplemente: «No ponga nada en mi agenda después de las 6 p.m. de forma permanente». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «Señor», preguntó ella confundida, «¿se refiere a hoy?». No, dijo él mirando a Alice, quien estaba sentada acurrucada junto a él con un libro de cuentos. «Me refiero para siempre». A partir de entonces, todos los días a las 5:30 salía de la oficina. No importaba cuántos correos electrónicos necesitaran respuesta, cuántos acuerdos comerciales aún tuvieran que cerrarse, él salía por la puerta. Comenzó a recoger a Alice de la escuela él mismo. La primera vez que ella lo vio a través de la ventana, soltó un grito de alegría tan fuerte que su maestra se giró sorprendida. Papá gritó corriendo a sus brazos. La levantó alto en el aire abrazándola tan fuerte que ella rió. Hacía tanto tiempo que no estaba allí al final de un día escolar. Su pequeña mochila chocó contra su pecho y se dio cuenta de cuánto se había perdido. Inventaban historias juntos en el coche de camino a casa sobre reinos de nubes y fiestas de té con dragones. Aprendió que a ella le encantaba la jalea de uva, pero odiaba la de fresa, que su color favorito ahora era el morado, no el rosa, y que quería ser una doctora princesa astronauta cuando creciera. Cada noche se sentaba junto a su cama y leía en voz alta. Al principio leía con dificultad los cuentos de hadas, su voz antinatural insegura. Pero Alice se reía y lo ayudaba corrigiendo cómo pronunciaba las palabras, llenando los espacios cuando él olvidaba dónde estaba. Lentamente, la rigidez desapareció. Una noche, después de leer sobre un valiente caballero que salvó una pequeña aldea de un gigante, Alice le entregó un trozo de papel doblado. «Esto lo hice hoy», dijo. Él lo abrió y sintió un nudo en la garganta. Era un dibujo de 3 figuras tomadas de la mano: un hombre alto con cabello castaño y corbata, una niña pequeña con un vestido rosa y una mujer rubia con uniforme médico. Él la miró. «¿Somos nosotros?», preguntó. Alice asintió con orgullo. «Ese eres tú. Esa soy yo. Y esa es la enfermera Grace. Es mi mejor amiga». Él respiró hondo y tragó con dificultad, parpadeando para detener las lágrimas en sus ojos. «Es hermoso», susurró. No sabía qué lo afectaba más profundamente, la felicidad pura de su alegría o el hecho de que de alguna manera en el mundo de Alice ya eran una familia. Más tarde esa noche se sentó en su escritorio, abrió su laptop y escribió un breve correo electrónico. El asunto decía: «Nueva política». El mensaje: «Asistente principal, no hay reuniones programadas después de las 6 p.m. El tiempo en familia es inalterable. Márquelo en todos los calendarios». Presionó enviar, cerró la laptop y fue a arropar cálidamente a Alice para la noche. Grace continuó visitando a menudo ahora, no solo como enfermera, sino como amiga. Le traía a Alice libros nuevos y se sentaba durante la hora del cuento, a veces riendo, cuando Daniel hacía el sonido incorrecto de un animal. Comenzaron a tomar café en el patio del hospital durante los descansos de Daniel, hablando de la vida, la infancia, la profunda tristeza y la esperanza. Todavía tenía momentos de incertidumbre, todavía se preguntaba si merecía la felicidad que se construía lentamente a su alrededor. Pero cuando Alice le tomaba la mano mientras caminaban juntos, o cuando Grace le sonreía con esa mirada tranquila, que lo entendía, sentía algo que no había sentido en años paz. Ya no era solo un hombre tratando de arreglar su pasado. Era un padre que se convertía en alguien en quien su hija podía confiar. Y eso finalmente era suficiente.
La primavera llegó suavemente como si el mundo mismo hubiera decidido desacelerar y respirar de nuevo. Los árboles fuera del hospital tenían suaves flores rosadas y la risa se escuchaba de nuevo claramente por los pasillos que habían presenciado tantas lágrimas silenciosas. Alice ya no era la niña pálida y silenciosa que sostenía una flor como si le salvara la vida. Ahora corría por el parque con una gran sonrisa, sus mejillas rosadas y sanas, los brazos extendidos como alas de avión. Llevaba una chaqueta morada y zapatos brillantes, y de vez en cuando se detenía para recoger un diente de león y soplar las semillas al viento. Estaba completa de nuevo, feliz, sana. Daniel había tomado su decisión semanas atrás. Dejó su puesto como CEO. Sin declaración oficial para la prensa, sin grandes titulares, solo un anuncio discreto al grupo de líderes y luego se fue. Había vivido demasiado tiempo tratando de alcanzar metas empresariales. Ahora sus metas se medían por cuentos antes de dormir y panqueques de desayuno. Puso todo su esfuerzo en un nuevo objetivo importante, uno que le importaba más que cualquier empresa. Fundó una organización sin fines de lucro llamada El Hogar es Amor, centrada en ayudar a padres solteros a reconectar con sus hijos, ofreciendo clases para padres, apoyo emocional y programas de cuentacuentos en hospitales y refugios para personas sin hogar en toda la ciudad. La primera donación provino del propio Daniel, la segunda de Grace. Su relación había crecido de forma natural. Sin grandes declaraciones, sin rápidas admisiones de sentimientos, solo momentos compartidos, sonrisas en los pasillos del hospital, cafés matutinos, tardes de sábado, en el parque con Alice, volando cometas y soplando burbujas. No fue rápido, pero fue real. Vieron las imperfecciones o heridas del otro, y aún así se eligieron. Daniel aprendió a trenzar el cabello de Alice. Grace le enseñó a hacer su sándwich de queso a la parrilla favorito. Él a su vez le mostró a Grace cómo volver a andar en bicicleta, algo que no había hecho desde los 12 años. Sus mundos se unieron lentamente y sin problemas. Un domingo soleado, los tres estaban sentados bajo un árbol en el parque. Alice coloreaba en un pequeño bloc de dibujo, mientras Grace leía un libro a su lado. Daniel estaba recostado con los ojos entrecerrados, las manos detrás de la cabeza. De repente Alice levantó la vista y preguntó: «Papá, ¿puede la enfermera Grace ser mi nueva mami?». La pregunta fue tan honesta, tan pura, que ambos adultos se quedaron inmóviles por un segundo. Los ojos de Grace se abrieron. Daniel se incorporó parpadeando. Alice los miró esperando. Entonces Daniel rió, una risa cálida y sorprendida que lo afectó profundamente. Grace también rió, poniéndose roja y un poco sin aliento. Daniel miró a Grace y por primera vez no se apartó del pensamiento que una vez lo había asustado. «Creo», dijo suavemente encontrándose con los ojos de Grace, «que es una pregunta maravillosa». Grace lo miró con los ojos brillantes de lágrimas que no habían caído y sonrió. Nada más necesitaba ser dicho. Algunos días después, mientras el sol bajaba en el cielo, regresaron al patio del hospital, el lugar donde todo había comenzado. Los bancos seguían allí. La misma brisa hacía que las hojas se movieran con un suave sonido. Las mismas flores, ahora recién abiertas, bordeaban el camino. Daniel se acercó en silencio por detrás de Grace, quien estaba de pie junto al banco mirando el jardín. Suavemente colocó su chaqueta sobre sus hombros. Ella se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los de él. La enfermera rubia susurró con una sonrisa: «Gracias por salvar mi vida no solo una vez». Sus ojos brillaron con lágrimas, pero no lloró. Simplemente levantó la mano y la apoyó sobre la de él. Y esta vez dijo con voz suave y significativa: «Llegaste justo a tiempo». Justo entonces se escuchó claramente una risa que conocían bien. Alice, con su vestido favorito, vino corriendo por el camino. «Vamos, gente lenta», gritó agarrando sus manos. Y así, bajo la luz dorada de una tarde, caminaron de la mano padre, hija y la mujer que había ayudado a reconstruir su vida juntos, una familia completa.